tormenta o algún fenómeno climatológico que destruyera la nave sin que tuviera la culpa el vendedor. Entonces, había otra situación, que no pasara nada y que simplemente se construyera el barco y se entregara a quien lo estaba comprando. Pero ahí había una particularidad también. Habían otras situaciones que afectaban la entrega del barco. Porque en esa época ya existía la plusvalía, ¿verdad? Entonces, en este caso, la plusvalía se aplicaba a la madera. La madera podía ganar o tener algún tipo de beneficio. Al momento de entregar el bien, ¿verdad? Al momento de entregar el bien, es posible que el barco tuviera un costo mayor, ¿verdad? Que el que se pagó. Entonces ahí de alguna manera podía el constructor o vendedor tener alguna pérdida. Entonces de esa manera se justificaba el riesgo, porque tanto corría riesgo uno al momento de entregarle el dinero para que el comprador, para que el vendedor, perdón, construyera el barco y el barco en determinado momento podía destruirse, como que si lo construyera, pero perdía porque el barco al final tenía un valor mayor que por el cual cobró para poder elaborarlo. Entonces, de esa manera justificaban los riesgos los romanos. Luego, esto fue evolucionando, compañeros, fue avanzando. Y se presentó otra teoría de los riesgos. Veamos la siguiente diapositiva. Esta teoría de los riesgos se presentó en el sistema germánico, compañeros. Y en este caso, si el bien se destruye en poder del vendedor, él es responsable y tiene que reintegrar el dinero. Entonces, lo interesante de esta teoría adoptada en el sistema germánico, compañeros, es que esa es la que adoptó nuestro Código Civil, ¿verdad? Veamos el artículo 1320 del Código Civil, compañeros. Dice, la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que se verifique la entrega. Entonces, aquí a quien está asumiendo la responsabilidad es quien posee el bien. En esta última parte está, el deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que se verifique la entrega del bien. Claro, hay una serie de situaciones que la misma ley establece, porque esto está establecido en el artículo 1330 y también en el artículo 1331, compañeros. El artículo 1331 hace una referencia un poquito más específica a esta situación. Dice el artículo 1331, la pérdida o deterioro de la cosa objeto de la obligación antes de la entrega se regirá por las reglas siguientes. Primero, si se pierde sin culpa del deudor, la obligación quedará sin efecto y se devolverá lo que se hubiera recibido por cuenta del convenio.
Segundo, si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la cosa y los daños y perjuicios. Tercero, si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor podrá rescindir el convenio o recibir la cosa en el estado en que se encuentre, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos o disminución proporcional del precio si lo hubiere. Entonces, en este caso, miren compañeros, la particularidad de aquí es a quién se le van a deducir los riesgos, los daños y perjuicios al momento de tener el bien. Entonces, en este caso, la ley sí es bien clara, ¿verdad? El artículo 1331 hace referencia a esa situación y también el artículo 1320, solo que ese es un poquito más amplio. Entonces, pareciera que no fuera algo muy, muy de fondo, pero sí lo es, compañeros. Porque recordemos que las obligaciones generalmente tienen una parte material, ¿verdad? Que es el objeto. Si voy a comprar una casa, entonces la obligación gira en torno a esa casa. Entonces, precisamente por eso es interesante e importante tener en consideración estos artículos en relación a la teoría de los riesgos. La teoría de los riesgos, pues de alguna manera ha venido a iluminar o a presentar cierta claridad en relación a algunos aspectos como lo son las situaciones y obligaciones que giran en torno al objeto. Por eso es que derivado de la división que nosotros vimos de las obligaciones de conformidad con el objeto, se plantean estas dos teorías, ¿verdad? La teoría de los riesgos y la que vamos a ver a continuación, que es la teoría del saneamiento, compañeros. La teoría del saneamiento. El saneamiento, miren, compañeros, es algo bastante común. Entonces, es algo que la mayoría de ustedes seguramente ya han escuchado hablar. Entonces, el saneamiento, compañeros, el saneamiento no es más que una especie de garantía, ¿verdad? Que ofrece la persona que está otorgando un bien, ¿verdad? Por si el bien tiene algún tipo de problema, ya sea judicial o en su estructura. Entonces, de esa manera, el saneamiento se va a desarrollar. El saneamiento es una especie de indemnización generada a través de los daños y perjuicios que se pueden, que pueden provocar, ¿verdad? Que se pueden provocar, que puede poseer un bien. Entonces, derivado de eso es el saneamiento, compañeros. Es cuando se afecta la pacífica y pública posesión de un bien. Y, pues bueno, habrá que pagar, ¿verdad? Pero veámoslo ahora en su división y vamos a poner un par de ejemplos para que quede un poco más claro, para que sea un poquito más claro, compañeros. Fíjense que existen dos tipos de saneamiento, es decir, dos tipos de esa especie de garantía que se otorga. La primera es el saneamiento por evicción, compañeros. Saneamiento por evicción. El saneamiento por evicción, compañeros, está contenido en el artículo
1548 de nuestro Código Civil. Entonces, el saneamiento por evicción es cuando se interrumpe la pacífica posesión del bien porque existe un procedimiento judicial pendiente. Entonces, lo trasladamos a un ejemplo. La evicción. Resulta que aquí por donde yo vivo hay una persona que tiene un carro que me parece muy bonito. Entonces, pues todos los días paso viendo el carro, me parece muy, muy bonito. Y el vecino se da cuenta y me dice, mire, ¿le parece bonito el carro? Sí. ¿Quisiera comprarlo? Pues claro, me parecería eh, muy bien comprarlo, me encantaría. Fíjese que el precio es tanto, es un precio bastante bajo. Yo fíjese que lo compré en la agencia y pues ahora la verdad es que por algunas situaciones pues lo estoy vendiendo. Entonces a mí me interesa y lo compro. Entonces ya muy contento con el carro. Resulta que al mes y medio, perdón compañeros, alguien me está preguntando aquí en qué artículo está. Artículo 1548 del Código Civil. Entonces, al momento de ya tener el carro, 15, 20 días, un mes, cuando de repente me llegan a notificar, trabaron embargo en contra del carro. La persona solicitó, el vendedor solicitó un préstamo para comprar el carro. Ustedes han visto que en esas ferias que hacen de los carros de venta de vehículos, ahí están incluso los bancos, ¿verdad, compañeros? Porque lo que sucede es que uno va a querer adquirir uno de los carros y el banco ve si le da uno el crédito. Entonces el banco lo que hace es pagarle a la venta de vehículos y uno se queda pagando al banco. Entonces resulta que el vendedor hizo eso, sacó el carro supongamos por ponerles un ejemplo de la agencia, solicitó un préstamo, pagó a la agencia, pero ya no le pagó al banco. Y el crédito estaba garantizado con el carro. Entonces me lo llegan a quitar. Ahí interrumpieron la pacífica posesión del bien por un proceso judicial anterior a la venta que me hicieron a mí. Veamos el artículo 1548, por favor, compañeros. Dice, artículo 1548. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Entonces me quitaron el bien, me quitaron el carro por una situación que había sucedido con anterioridad. Entonces, esto lo que produce, compañeros, es que en determinado momento se puedan deducir daños y perjuicios, responsabilidades. Claro, el saneamiento deberá desarrollarse, deberá efectuarse a través de un órgano jurisdiccional. Entonces debemos de ir ante un juez, presentar nuestra demanda e invocar esta figura. Mire, fíjese que me vendió el carro. Y aquí están las fechas de los documentos.
y el carro tenía un proceso judicial pendiente que era anterior a la fecha en la que se me vendió. Entonces, lo que va a hacer el juez es analizar toda esa situación y va a deducir daños y perjuicios para que se le pague al comprador por los daños en los que incurrió al momento de pagar por el vehículo. Entonces, esa es otra forma, compañeros. Ya vimos lo de la teoría de los riesgos, ¿verdad? Que quién corre el riesgo si el bien se deprecia, o, perdón, el bien se destruye o se afecta. Pero en este caso es por la adquisición de, ¿verdad? Aquí se adquirió un bien, pero el bien ya tenía un problema. Y en este caso es un problema de tipo judicial. Entonces, eso se debe de tener en consideración, porque fíjense, compañeros, que realmente al adquirir bienes, pues hay exposición a esta situación. Entonces, derivado de lo que vimos con anterioridad de las obligaciones positivas de dar, porque ahí se está entregando un bien, ¿verdad? Incluso hay cuestiones traslativas de dominio y todo. Entonces, ahí se aplica el saneamiento. Veamos el siguiente saneamiento, compañeros, que este todavía es un tanto, bueno, realmente los dos son bastante usuales, pero este todavía es más. Este es del que vamos a platicar. El saneamiento por vicios ocultos, compañeros. Artículo 1559. Dice el artículo 1559. El enajenante está obligado al saneamiento por vicios ocultos o defectos ocultos de la cosa enajenada, que la hagan impropia o inútil para uso a que se le destina, o que disminuya este uso de tal modo que de haberlos conocido el adquirente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. Fíjense, compañeros, que muchas veces se suscita ciertas situaciones. Resulta que voy a comprar una televisión. Estoy muy interesado en comprar una televisión de esas que pueden manejar internet y toda esa situación. La compro. Y a los 15, 20 días no funciona la pantalla. Está quemada, se quemó. Ahí hay un vicio, compañeros, hay vicio oculto que evita el funcionamiento correcto del bien. O pongamos otro ejemplo, volvamos al carro, volvamos a la situación. Paso viendo el carro, me parece el carro muy bonito, el vecino se da cuenta y me lo ofrece. Me dice, mire, le vendo este vehículo. Entonces vengo yo y lo compro. A los 20 días, un mes, se funde. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí la situación es que hay vicios que impiden el correcto funcionamiento del bien, ¿verdad? El bien se deteriora de tal manera que, perdón, ya estaba deteriorado de tal manera que no funciona correctamente. Y yo pagué por algo que funcionaba. Miren lo que dice el artículo 1559.
el artículo 1559. El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para uso a que se le destina, o que disminuya este uso de tal modo que de haberlos conocido el adquirente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. O sea, de haber sabido yo que el bien, el carro se iba a fundir al mes porque ya tenía un problema, entonces no lo hubiera comprado. O por lo menos, si lo hubiera comprado, no en ese precio. ¿Verdad? Se revisa perfectamente cómo está funcionando. Que esos son problemas que en determinado momento se presentan, compañeros, se suscitan porque hay situaciones que se presentan que uno no las conoce como comprador muchas veces. Pero la situación, el deber del vendedor es decirlos cómo está el vehículo. He dicho, cuando hay ventas o el bien, por ejemplo, se está vendiendo una casa, vamos a vender una casa. Entonces, la casa tenemos que establecer si tiene limitaciones, si tiene anotaciones, si tiene gravámenes. Gravámenes, es decir, hay deudas, hay pasivos. Si tiene anotaciones, quiere decir que si hay procesos judiciales, ¿verdad? A ver, el compañero Eric Manuel Lara. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Cabal, compañero. exactamente, quería exponerle un caso similar. Fíjese que nosotros adquirimos una casa de una donación entre vivos que nos hizo mi papá antes de fallecer. Y pues decidimos vender la casa, ¿verdad? Y hicimos una promesa de compraventa y la persona le dio a una de mis hermanas pues 70,000 quetzales. Total de que cuando ya ella iba a sacar el préstamo para podernos pagar la totalidad, resultó que la casa tenía un gravamen, ¿verdad? Y tenía un gravamen por un valor bastante alto, ¿verdad? Entonces, como la persona ya se había pasado a vivir y mi hermana se gastó el dinero, resulta que la señora dijo que ya no se iba a ir de la casa hasta que no le devolvieran el dinero, y eso fue hace como 7 años. Entonces tenemos el problema de que ni la señora se va de la casa, ni tampoco podemos pagar el gravamen ese que tiene de un préstamo que sacó otra mi hermana, ¿verdad? Y la casa está pues así en el aire. Pero cabal me recordó mucho a lo que usted estaba indicando ahorita en este momento, ¿verdad? Sí, fíjese que lo que pasa es que ahí sí hay una exposición porque al vender la casa sin advertir el gravamen, entonces sí se puede demandar por daños y perjuicios. Ahí eso es algo que se debe de establecer al momento de efectuar la venta, por ejemplo, de los bienes inmuebles, eso que se presenta, ¿verdad? Mire, hay una anotación, se trabó un embargo en tal fecha. Entonces eso hay que hacérselo ver a la persona para que en determinado momento pueda el comprador establecer si lo acepta o no. Le agradezco, compañero, es muy buen ejemplo. Gracias. Gracias, licenciado. Entonces, a ver, el compañero Jorge Arenas. Sí, Lick, buena tarde. Mire, con una duda tenía con lo que usted decía de vicios ocultos. Por ejemplo, en el caso de los televisores o de los carros. Pero ¿cómo se determina realmente ese vicio oculto? Porque, por ejemplo, no sé, pues uno pues por experiencia sabe que muchas veces los lugares que venden estas cosas pues se lo venden, y regularmente cuando uno reclama porque no funcionó a los 15 días dicen que realmente fue por mal uso, cuando realmente a veces vienen las piezas defectuosas. Pero ¿cómo comprueba uno esos vicios ocultos? Fíjese que eso es un poco complicado. Mire, en el caso de los vehículos, tendría que llevar en determinado momento
algún mecánico, ¿verdad? O llevarlo a algún taller en especial, si es que lo permiten, para establecer si el vehículo no tiene algún problema, ¿verdad? Que le hagan, que lo pasen por un escáner o alguna cosa así. Pero eso es solo si lo permiten, ¿verdad? Ahora, en el caso de los televisores o las computadoras, tendrían que en determinado momento someterlo a algún examen en específico para ver qué fue lo que causó. Porque de buenas a primeras, lamentablemente, aquí lo que le dicen, mire, es el uso, ¿verdad? Por eso se arruinó. Pero puede ser que haya algún problema. Entonces, ellos tendrían que establecer qué es lo que tiene. O que se pongan de acuerdo y que un tercero intervenga. Lo que pasa es que en la mayoría de compras de bienes o electrodomésticos sucede esa situación que no dan ese espacio, ¿verdad? Y como lo que pasa es que deducir también el saneamiento en algunas ocasiones es un poco más caro porque hay que plantear una demanda, iniciar un procedimiento, pero no están exentos las personas que venden un bien así de que eso les pueda pasar. Entonces, en este caso, tendrían que realizar algún análisis o estudio para poder establecer. Fíjese que en algunos casos, por ejemplo, con los teléfonos, se quedan por un tiempo con el teléfono y luego le dicen, mire, lo que pasa es esto y esto y esto. Ahí sí he tenido yo oportunidad de ver que le dicen a uno, mire, en algunas ocasiones, miren, no es problema del uso, sino es un problema que ya viene el teléfono así, se lo vamos a cambiar en muy pocas ocasiones. Pero lo que hay que hacer es un examen realmente técnico del bien. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, licenciado, más que quería saber eso, qué tan fácil podía ser o realmente si es complicado Es complicado. utilizar precisamente ese artículo y agarrarse uno de ese artículo pero qué tanto llevaba, pero sí, gracias, Lick. A la orden, compañero. A ver, el compañero Cristian Solares. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Pues sí, los vicios ocultos es cuando le dicen a uno, mira, el carro está nítido. Sí. Y se arruina la caja, ¿verdad? Pero es que la caja ya traía daño, pues ya ellos ya lo sabían. Entonces ese es el vicio oculto. Sí, exactamente. Pero, se da más en los casos difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, propiedades o vehículos. Pero en los chécheres y cosas usadas, pues ya sabes que va a fallar. ¿Verdad? Ya sabes que te van a engañar y te van a decir, sí funciona. Y ya. Ese es el problema. Por ejemplo, los electrónicos. Los electrónicos tienen a veces esa tendencia de que no sabemos cómo se han sido utilizados, si se han sido expuestos a humedad o alguna cuestión así, y eso puede provocar un problema, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, en el vicio oculto de las propiedades sí es delicado, ¿verdad? Porque, digamos, el ejemplo que puso Eric es que si ocultaron que había un gravamen, entonces sí hay un vicio oculto, ¿verdad? Ellos sí tenían que pagar inmediatamente ese préstamo. Sí, pero en este caso, el vicio oculto pudiera ser en un bien inmueble, es una situación un poquito más, como decía el compañero, es un poquito más complicado, pero ahí puede aplicarse también, por ejemplo, que los cimientos del bien estén malos, un mal funcionamiento en el bien inmueble que pueda provocar que haya un accidente o alguna cuestión así, como el caso del apartamento que ya lo hemos mencionado aquí, del apartamento que explotó por una mala tubería de gas, me parece. Y hubieron personas fallecidas y todo. Ahí hay un vicio oculto, no estaba funcionando correctamente un sistema que estaba instalado dentro del bien, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, porque muchas veces resulta un poco complicado
lo que pasa es que el saneamiento a veces resulta complicado porque hay que desembolsar dinero y gastar tiempo, porque es una situación a nivel judicial para deducir responsabilidades. Pero sí es una herramienta en determinado momento eficaz para poder obtener en determinado caso o que le paguen a uno en determinado caso por los gastos en los que incurrió por una situación como esas, ¿verdad? A ver, la compañera Jessie Aldana. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Yo he leído en las escrituras de compraventa que cuando el vendedor está hablando de la finca, que es propietario y que la finca está libre de gravámenes, limitaciones o cuestión administrativa, y dice, de lo contrario, se obliga al saneamiento de correspondiente. La ley. Sí. Eso quiere decir significa que se cubre de cierta forma. Lo que sucede es que lo que tiene que decir, lo tiene que decir porque de esa manera, si no está establecido, entonces tiene que estar sabido de que va a ser afecto a que se le deduzcan las responsabilidades correspondientes, que es como el caso que puso aquí el compañero. Si no se le dijo a la vendedora que había un gravamen vigente, bien, entonces puede en determinado momento existir una deducción de daños y perjuicios, ¿verdad? Porque yo puedo decirle a una persona, mire, la finca no tiene limitaciones, es decir, no hay ningún tipo de servidumbre, no se constituyó ningún usufructo. Anotaciones, quiere decir que no hay ningún tipo de demanda, no hay ningún proceso judicial, no han trabado embargo ni nada similar en el bien. Y gravámenes, que hay créditos vigentes en el bien, no. Entonces, si eso no es así, dicen, se consignan en la mayoría de escrituras, entonces se estará sujeto al saneamiento de ley o saneamiento correspondiente. Eso quiere decir que le van a deducir las responsabilidades correspondientes. Si existiera un gravamen. Si existiera un gravamen, si existiera no solo es un gravamen, puede ser una anotación. Una anotación o una limitación. O una limitación. Como una inmovilización entraría en la anotación. La inmovilización, el caso de la inmovilización es que no es en sí una anotación que esté vinculando el bien con un proceso judicial, sino la inmovilización es que el propietario no quiere venderla o está evitando que haya una traslación de dominio irregular. Es decir, si yo no quiero que vendan un bien inmueble mío, entonces voy y la inmovilizo. Pero en este caso, creería yo que no es tanto el saneamiento, porque es algo propio del vendedor, ¿verdad? Él en determinado momento está diciendo, mire, lo que pasa es que yo la inmovilicé porque no quería que se vendiera. Es el mismo vendedor el que la tiene inmovilizada, pero no está sujeta ni a un proceso judicial, ni tiene ningún tipo de problema como vicios ocultos o alguna cuestión así. Entonces, por eso, la inmovilización creería yo que no se presenta tanto como esto, no es una limitación como tal, sino ahí el bien está inmovilizado valga la redundancia, por un determinado tiempo, hasta 3 años, que es lo máximo, para que no se pueda vender, no se pueda trasladar el dominio. Algunas operaciones, algunas situaciones sí se pueden realizar aún estando el bien inmueble inmovilizado, pero las transmisiones de dominio o la constitución de un nuevo crédito, eso no se puede hacer. Entonces, por eso no lo tomaría yo como una limitación como tal, porque sí permite realizar ciertas cosas. Ok. Gracias, licenciado. A la orden, compañera. A ver, la compañera Shirley Soto.
Buenas noches, licenciado. Perdone con una duda, no sé si tiene que ver algo con lo que usted está mencionando, pero póngase de que ofrecen un bien, en este caso una vivienda, y dan un precio de 700,000, por ejemplo, pero en la escritura sale 200,000. ¿Eso está relacionado ¿Cómo así, compañero? al tema que estamos viendo? En la modificación en el precio. Ajá. ¿Por qué se está modificando? Disculpe. Porque el valor de la vivienda aparece en un costo así en la MUNI de venta. Pero el dueño no le dice, mire, va a aparecer el otro monto diferente al que yo la estoy vendiendo. No, eso no tiene que ver con esto. No tiene que ver con el saneamiento. Pero lo que sucede por lo que entiendo de lo que usted está comentando, es que lo que pasa es que el bien que se consigna en las propiedades al momento de realizar una escritura donde se está vendiendo un bien inmueble, tiene que ser el precio más alto que aparezca, ya sea en la matrícula fiscal o matrícula municipal, o lo que esté inscrito en el registro de la propiedad. Tiene que ser el precio más alto. No puede ser más bajo, no lo puede considerar más bajo, pero eso es por cuestión de impuestos. Entonces, si en determinado momento se consigna un precio más bajo, sí la SAT puede intervenir y decirle, mire, ¿por qué le está consignando un precio más bajo? Si aquí ahí está inscrito con un precio más alto, entonces usted está declarando un menor impuesto. Más que nada eso es por cuestiones fiscales, no tanto por esto. Muy bien. Gracias, licenciado. Disculpe. A la orden, compañera. A ver, el compañero Peter Alexander. ¿Sí? Gracias, licenciado. Mire, con una consulta, aprovechando que mencionó el tema de la inmovilización. Yo entiendo que la inmovilización es obviamente para que no se puedan hacer escrituras sobre la propiedad, pero ¿en qué casos es que, digamos que yo entiendo que esto es un control implementado para evitar que exista robo de propiedades, pero el robo de propiedades en este caso, ¿cómo se da? ¿Falsifican la firma de las personas o incurren en algún tipo de estafa? Siempre me ha surgido esa duda, porque así como una inmovilización de cómo se puede dar, solo que falsifiquen firmas o cómo proceden a esto. No, lo que sucede es que hay una ley de inmovilización de bienes inmuebles. Entonces, ahí es donde está establecido cuáles son los requisitos para poder inmovilizarla y cómo se puede desinmovilizar. Entonces, básicamente hay una solicitud que se presenta, se establece que el bien inmueble no está hipotecado o no tiene una hipoteca pendiente. Eso hay que hacerlo constar, pero básicamente se pone la huella dactilar del propietario, se imprime, y para poderla desinmovilizar tiene que haber un examen dactiloscópico para establecer si realmente esa es la huella. Entonces, eso es lo que está establecido en la ley, porque lo que pasa es que sí falsifican las firmas, falsifican escrituras, todo eso puede ser objeto de falsedad. El instrumento que se presenta para su registro o que se elabora sí puede ser objeto de falsedad. Entonces, precisamente por eso surgió esta herramienta. En la actualidad incluso hay una inmovilización biométrica. Entonces, tiene tecnología biométrica y de esa manera se puede instaurar la inmovilización o levantarla, ¿verdad? Quitarla. Porque para poderla quitar, el propietario, antes del plazo que él mismo impuso, el propietario tiene que presentar un acta, hay que presentar estados del bien inmueble. Entonces, todo eso es un poco más complicado, pero sí debe de realizarse para poder no solo imponer la inmovilización, sino que para poderla levantar. Ok, muchas gracias, Lick. A la orden, compañero.
A ver, compañero Donald, es que no me aparece qué era apellido. Había levantado la mano, pero sí, Donald Rubén. Licenciado, buenas noches. Buenas Disculpe la noches, compañero. interrupción. Pues yo traté de hablar ya casi de último para poder ver por qué medio puedo solicitarle la revisión del examen. Revisión del examen, eso tendrá que ser a través en la siguiente semana, porque esa semana va a ser presencial, la siguiente semana va a ser presencial para poder realizar la revisión del examen. Entonces, Listo, licenciado. Muchas gracias. Solicítelo a través del grupo de WhatsApp, la señora que administra. Entonces, me coloca ahí su nombre y su número de carnet. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, compañero. Entonces, compañeros, continuando con el saneamiento por vicios ocultos que habíamos platicado, hay otra figura que es interesante que se debe tener en consideración, ¿verdad? Hay dos tipos de acciones, compañeros, que se pueden presentar, ¿verdad? Para poder desarrollar o dejar hasta ahí las situaciones que en determinado momento aparezcan al momento de solicitar algún tipo de saneamiento. La primera es la acción redivitoria, compañeros. La acción redivitoria es la rescisión del contrato, dejar sin efecto el contrato. Fíjese que el bien inmueble o el vehículo o el objeto que sea tenía un problema, ¿verdad? O había un proceso judicial pendiente. Bueno, entonces no estoy interesado. Dejemos sin efecto el contrato. Y me devuelven el dinero, yo le devuelvo el bien. Y ya no hay ningún problema. Entonces, eso es la acción redivitoria. Se deja sin efecto totalmente la operación comercial que se había llevado a cabo, es decir, el contrato, ¿verdad? Pero hay otras situaciones como, por ejemplo, el hecho del tema que yo les había planteado, el ejemplo que les había puesto del vehículo que yo pasaba viendo, ¿verdad? Lo pusimos para el ejemplo del saneamiento por evicción, que existía un proceso judicial, y hay un proceso, podemos plantearlo por un saneamiento por vicios ocultos. Estaba malo, se fundió. Pues resulta que el carro me parece muy bonito. Entonces, bueno, le voy a cambiar el motor. Pero, eso sí, de los gastos que yo efectúe, entonces, eso se lo vamos a deducir al precio total. Usted me lo está vendiendo en 25,000 quetzales y colocarle el nuevo motor me salió en 10,000 quetzales. Entonces, solo le voy a pagar 15,000 quetzales. Eso es la acción estimatoria, compañeros. Se estima la reparación que se está realizando. Los romanos ya la habían visualizado, ¿verdad? Los romanos la denominaban quanti minoris. Entonces, porque puede ser que el bien en sí, pues, me parezca todavía atractivo, ¿verdad? Entonces, yo me quiero quedar con ese bien y lo voy a componer. Entonces, esas son otras dos figuras que se pueden plantear, ¿verdad? La acción redivitoria, donde yo sí definitivamente ya no quiero saber nada. Entonces, devuelva mi dinero y yo le devuelvo el bien y las cosas regresan al estado inicial. Y la acción estimatoria, donde se deducen los gastos únicamente de una parte, ¿verdad? De la parte en la que el vicio oculto, esa reparación
que corrige el vicio oculto, se le deduce del precio, ¿verdad? Ese es el artículo 1561, compañeros. Dice, por los vicios ocultos de la cosa, tiene el adquiriente derecho de ejercitar a su elección la acción redivitoria para que se rescinda el contrato, o la acción estimatoria para que se le devuelva del precio lo que la cosa vale menos. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, porque recordemos que el bien, muchas veces hay algún tipo de gusto por el bien. Puede ser que el diseño del vehículo, si es un carro, sea muy llamativo. Entonces, bueno, me interesa el carro, ¿verdad? O la computadora o alguna cuestión así. Y yo voy a repararla y posteriormente voy a deducir ese valor del valor total. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos los vicios ocultos que pueden presentarse en bienes en general, ¿verdad? Eso está del artículo 1559 al artículo 1564. Hay vicios ocultos en animales, compañeros, en los semovientes, artículo 1566, del artículo 1566 al artículo 1569. Miren el artículo 1566, dice, en adquisición de un tiro, yunta o pareja de animales o juego de otras cosas, se presume que el adquirente no habría aceptado una sola de ellas, ni adquirido el juego incompleto, aunque se hubiera señalado precio separado a cada uno de los animales o cosas que lo componen. Artículo 1567. Si el animal que se enajena muere dentro de los 7 días siguientes a la entrega, procederá al saneamiento si el adquirente probare que la muerte se debió a enfermedad o causa anterior a la enajenación, o a la entrega si ésta no fuere simultánea con la enajenación. Entonces, eso, compañeros, esto en determinado momento hay que tenerlo en consideración, porque también los bienes son objeto en determinado momento del comercio del hombre, ¿verdad? Fíjense que aquí me hacen una pregunta, me dicen que qué pasa si no quieren devolverle a uno el dinero. Entonces, para eso, pues hay que presentar algún tipo de denuncia, ¿verdad? O una demanda ya como tal a nivel civil para pedir y requerir el pago. Entonces, o que se le devuelva el dinero que se otorgó. Entonces eso ya habrá que tramitarlo por la vía judicial. Ahora, los vicios ocultos en los bienes inmuebles, artículo 1570, compañeros. Dice, si la cosa enajenada fuera inmueble y resultare grabado con servidumbres no aparentes de las que no se dio noticia al adquirente, al tiempo de contratar puede ejercitar la acción de reducción del precio, ¿verdad? Si no prefiere la redivisión, pero deberá intentar aquella dentro de 3 meses contados desde el día en que se tenga conocimiento de la servidumbre. Entonces, todo esto hay que tenerlo en consideración. Fíjense, compañeros, esto es una herramienta en la cual se puede obtener algún tipo de beneficio. Es como una garantía prácticamente por la adquisición de un bien que pueda venir dañado o que haya un procedimiento judicial pendiente, ¿verdad? Entonces, en relación a las acciones que pueden plantearse, la acción redivitoria y la acción estimatoria, el artículo 1572 establece cuál es la prescripción. Como ya hemos visto en otras ocasiones, la prescripción o el plazo de tiempo que señala la ley no es igual, no es parejo, no es uniforme para todas las figuras. Para algunas es 1 año, para otras es incluso 2 años, para otras 5 años. Pero miren esta, por ejemplo, la acción redivitoria o la estimatoria, dice el artículo 1572,
deben deducirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. Las mismas acciones o los vicios ocultos de los animales deberán ejercitarse dentro de los 15 días de la fecha de su entrega al adquirente. Entonces, en el caso de los animales, de los semovientes, el plazo es totalmente menor. Y, por último, compañeros, algo bien interesante es que la acción redivitoria, es decir, cuando se rescinde bien, la acción estimatoria, cuando se estima el daño que se produjo y se deduce del valor completo, no puede ejercerse conjuntamente. Es decir, no puedo plantear la acción redivitoria y la acción estimatoria al mismo tiempo. Entonces, eso no se puede. Por pura lógica, ¿verdad? O sea, una es porque ya no quiero el bien inmueble y la otra porque realmente sí me quiero quedar con el bien inmueble o el bien mueble, pero solo le quiero deducir el valor. Entonces, no se pueden aplicar así. O se aplica la acción redivitoria o se aplica la acción estimatoria, pero no pueden aplicarse las dos al mismo tiempo. Entonces, compañeros, no sé si ustedes tienen alguna observación, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema que abordamos el día de hoy. Muy bien, compañeros. Entonces yo hasta aquí dejaría la clase del día de hoy y nos veríamos el día jueves, siempre por esta misma vía, compañeros, para poder continuar con el programa. Que pasen una feliz noche, Gracias, compañeros. licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz